Hola, no cabe duda que la situación en el Medio Oriente amerita un buen análisis geopolítico. No obstante, y debo confesarlo, cada vez que quiero hacer un video sobre el Medio Oriente en términos militares o estratégicos, lo pienso y lo pienso y lo pienso, básicamente porque en Colombia sobre todo, el Medio Oriente es una región absolutamente desconocida y también infortunadamente hay demasiado fanatismo de lado y lado y en algunos casos hasta ingenuidad, tal vez. Aún así, dada la importancia del caso, me animé a hacer este video luego que muchas personas me contactaran a pedirme mis comentarios sobre el tema. Así las cosas, pretendo hacer un breve análisis desde lo estratégico y desde lo operacional sobre lo que está pasando actualmente en el Medio Oriente. Como académico, mi tarea no es defender ciegamente a nadie, ni atacar ciegamente a nadie, ni tomar partido por alguien, sino proponer argumentos desde lo racional y proyectar situaciones para entender escenarios futuros. Por ello, si usted tiene posiciones fanáticas, sea de un lado o del otro, si usted es de los que dice que su bando solo se defiende y que cualquier propuesta fuera de este dogma de fe ubica a su contertulio en la orilla de sus enemigos, pues sinceramente le digo que no está preparado para escuchar o hacer análisis estratégicos. Habiendo dicho esto, entremos pues en materia. Hay que recordar que los estados en el sistema internacional, sea quien sea, actúan siempre movidos por su interés nacional. Evidentemente, por ser un sistema competitivo, la contraposición de dos intereses nacionales es algo común en el sistema, y eso no hace que un bando esté en lo correcto y el otro esté equivocado, simplemente es una contraposición de intereses. Esta contraposición es lo que lleva a los estados a actuar, a formar alianzas y también, obviamente, a proponer retos a sus competidores. A la final, todos los estados buscan poder y si se encuentran en competencia con alguien, van a querer acumular y acumular medios para doblegar a su oponente. Efectivamente, tanto Israel como Irán cumplen estas características. Ambos están en una franca competencia por tener un predominio en el Medio Oriente. Para ello, ambas partes han acumulado medios de fuerza como capacidades militares y sistemas de aliados. Así también ambas partes han hecho muchas operaciones extraterritoriales buscando minar las capacidades adversarias. Honestamente, ambos operan fuera de sus fronteras, han operado fuera de sus fronteras y hay mil ejemplos para demostrarlo. Dentro del sistema de alianzas israelí, obviamente está Estados Unidos en el plano sistémico y en el plano regional están países como Jordania, Egipto, Emiratos Árabes o Arabia Saudí. Estos aliados cooperan con Israel en temas de seguridad e inteligencia. Incluso muchos de los misiles que ha disparado Irán han sido derribados por estos países. Llama mucho la atención entonces en esta alianza el papel de Arabia Saudí, centro del Islam sunita y cuna de Al Qaeda e incluso cuna del Daesh. Por tanto, acá se cae un mito gigantesco, y es que Israel es la defensa, es la barrera que defiende al mundo occidental del fundamentalismo islámico. Esto definitivamente es solo propaganda. ¿Cómo puede afirmarse esto cuando Saudita, que es uno de los países más cercanos a Israel, a su vez es uno de los países que representa tanto en el mundo musulmán y que fue la cuna de Al Qaeda y que fue la cuna del Daesh? ¿Cómo se puede afirmar que Israel es la defensa del fundamentalismo musulmán cuando tiene una agenda común justamente con un régimen tan conservador como el saudita? A eso me refiero con la ingenuidad de las personas. Si usted quiere entender el Medio Oriente actual con la Biblia o el Corán bajo el brazo, pues está totalmente equivocado. Ni Israel actual es el Israel bíblico, ni el mundo es el mundo del siglo octavo, momento en que nació el Islam. Hoy vemos, por ejemplo, intereses comunes entre el Islam sunita, incluso el Islam sunita radical, e Israel, por ejemplo. Entender que el mundo se mueve por intereses y conveniencias es fundamental para seguir en el análisis geopolítico que nos proponemos acá. Una vez descrito el sistema de alianzas de Israel, el segundo elemento para hablar es el sistema de alianzas construido por Irán. Resulta curioso que el Irán previo a la Revolución Islámica era uno de los aliados más importantes de Israel. Incluso esos lazos con el Irán del Shah le sirvieron después al Mossad para crear o tejer el entramado de armas estadounidenses de los años 80, conocido como el escándalo Irán-Contras. No voy a profundizar en ello, pero es uno de los episodios de las relaciones internacionales más interesantes, justo por demostrar que los intereses de los países están por encima de su moral y su discurso.
Este Irán post-revolucionario, post-revolución islámica, claramente es antagonista de Israel. En este antagonismo, Teherán se ha acercado en el plano sistémico a Rusia y a China, y en el plano regional al régimen sirio, a Bashar al-Assad, a Hezbollah obviamente, a Hamas, aunque Hamas es sunita, y a las milicias hutis en Yemen. Ese es su sistema de aliados regionales. Sin embargo, Irán actúa con países amigos de Occidente. De forma permanente interactúa con Qatar o con Emiratos Árabes e incluso con la misma Arabia Saudí después de la mediación china. Turquía también es otro país cercano de forma circunstancial a Irán vía Rusia, a pesar que Turquía sea un país OTAN y cercano a los intereses occidentales. En síntesis, cada país, tanto Israel como Irán, tiene aspiraciones de ser la fuerza predominante en el Medio Oriente, tienen intereses, tienen fuerza, se han hecho mutuamente acciones hostiles desde hace años y ambos han construido un sistema de aliados regionales y sistémicos definitivamente importante. El problema acá es la sensibilidad de la región. Además de su característica inestabilidad a la cual ya estamos acostumbrados, el Medio Oriente tiene tres elementos que lo hacen muy valioso en el plano estratégico. En primer lugar, está la obvia importancia petrolera. El 70% del petróleo de gran calidad del mundo sale de allí. En segundo lugar, el Medio Oriente tiene tres de los más importantes choke points del mundo: el Canal del Suez, Bab el-Mandeb y el Estrecho de Hormuz. Solo por el Estrecho de Hormuz, por ejemplo, pasan más de 17 millones de barriles de petróleo al día. En tercer lugar, y no menos importante, el Medio Oriente es el más grande mercado de armas de Occidente. Resulta chistoso cuando menos escuchar a los argumentos generalizantes que todo el Medio Oriente es fundamentalista islámico y por consiguiente enemigo de Occidente, pero a la par ver que los principales mercados de armas de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, están justamente en ese Medio Oriente musulmán. O sea, son fundamentalistas cuando conviene y amigos de Occidente cuando conviene. Pero volviendo al tema, por estos tres motivos el Medio Oriente se vuelve un botín apetecible para Estados Unidos, Rusia, China y las grandes potencias a nivel mundial. Justamente por ello es que China ha construido una política mucho más activa y ha fortalecido su presencia y sus aliados en el Medio Oriente. Esto preocupa a Estados Unidos muchísimo, al punto que sabe que con el desgaste reputacional que ha tenido Israel luego de su operación a todas luces desproporcionada en Gaza, Washington ha sido muy moderado en el apoyo a Tel Aviv. Es más, recientemente un diario muy prestigioso de Estados Unidos publicó un informe donde insistía que para el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, Israel se había convertido en una especie de rueda suelta, que el nivel de coordinación previo a cualquier acción israelí era nulo y que Washington tenía que salir a apagar los incendios que causaban las decisiones de Netanyahu. No cabe dudas que Estados Unidos no puede permitirse este nivel de desgaste, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. No hay que perder de norte que está en juego el liderazgo de Estados Unidos en la OTAN y en la guerra entre Rusia y Ucrania y en varios foros multilaterales además, también en varios sistemas de alianzas, donde no es buen visto, no es visto con buenos ojos el vendaval reputacional causado por el gobierno israelí. Tampoco es conveniente para Estados Unidos esta tormenta justo en el periodo electoral que estamos. No quiero ni imaginar ni pensar en Kamala Harris, por ejemplo. Si critica a Israel, se echa encima el lobby israelí en Estados Unidos, que financia campañas y que tiene un músculo económico importantísimo. Pero si no critica a Israel, se echa encima a millones de estadounidenses que por primera vez en la historia han construido un criticismo muy fuerte frente a Israel. Por ello, la posición de Washington ha sido muy moderada en esta ocasión. El apoyo a Israel no estará en duda, al punto de sacrificar incluso el stock de armas que debían haberse enviado a Ucrania en lugar que Tel Aviv. Pero este apoyo hoy es más a regañadientes en lugar del apoyo decidido de años anteriores. En el Medio Oriente, Estados Unidos debe caminar con pies de plomo, defender a su aliado tradicional, pero sin permitir una guerra de gran espectro que afecte el mercado petrolero global, ni que China aproveche el criticismo de Israel para desplazar a Washington y a Estados Unidos de su rol preponderante en la región. En el plano interno, congraciarse con el lobby israelí sin perder los votos de los proárabes es una tarea fundamental que debe hacer Estados Unidos. De estas dos tareas, ninguna es fácil, sin duda alguna, y Washington tiene aquí un serio problema. Ahora hablemos del plano operacional militar.
Israel claramente tiene una superioridad en capacidades de inteligencia y de poder aéreo. En cuanto a inteligencia, la operación de los Vipers de hace unos días evidenció los alcances y las capacidades inmejorables del Mossad. Esta operación implicó un pacienzudo trabajo de casi 15 años, en los cuales se creó la empresa, se puso en operaciones, se ganó la confianza de la casa matriz de los Vipers, hasta ser aceptada como una empresa de tercerización, se logró interceptar el pedido de Vipers de Hezbollah e insertar en los dispositivos los explosivos que explotaron finalmente. Con esto no solo se logró neutralizar de cierta manera la cadena de mando operacional de Hezbollah, sino también destruir la capacidad de mando y control del enemigo. Esta operación muestra una de las máximas de la inteligencia en cualquier país del mundo. Un buen resultado no se logra de la noche a la mañana y en la inteligencia la paciencia se convierte en un activo extremadamente valioso. Esta superioridad en inteligencia se ha visto también en la operación contra Ismail Haniyeh y más recientemente contra Hassan Nasrallah. Esta superioridad también es el resultado de la conjunción de todas las disciplinas de inteligencia, especialmente la inteligencia técnica, la satelital e incluso la humana. La capacidad justamente de penetración del Mossad es muy impactante. Todos estos medios de inteligencia han permitido a Israel neutralizar a los principales jefes de Hamas y Hezbollah. Sin embargo, un buen análisis no debe caer en el espejismo de suponer que ambas organizaciones, Hamas o Hezbollah, están derrotadas por estas neutralizaciones. Precisamente en Colombia hemos recorrido ya ese camino y entendimos que la neutralización de cabecillas tiene un efecto, tiene efectos y tiene impactos en el enemigo claramente por pérdida de experiencia, de capacidades de mando y otras cosas. Pero en ningún caso es un factor definitivo para la derrota de la estructura adversaria. Hay un proceso de reemplazantes y resuelto el problema. El segundo componente de superioridad israelí es el poder aéreo, entendido este como la sumatoria de capacidades tanto ofensivas como defensivas, las ofensivas representadas en las aeronaves de superioridad aérea, donde hay un amplio abanico de opciones que van desde los F-15, F-16 hasta los F-35, y en las capacidades defensivas representadas en su sistema antimisiles. Básicamente la conjunción de estas dos capacidades le han dado la ventaja operacional a Israel tanto en Gaza como en los continuos ataques que Israel tradicionalmente había hecho en Siria y en el mismo Líbano. Justo la entrega de armas mediante el empleo del poder aéreo israelí es lo que más frecuentemente se ha visto y se verá en esta confrontación. En cuanto al ejército de tierra, a pesar del prestigio que históricamente tienen algunas unidades como la Brigada Golani, la realidad parece otra. El escenario gazatí no es realmente un termómetro válido para evaluar las capacidades del poder terrestre de Israel, toda vez que, a pesar de los esfuerzos propagandísticos por hacer ver a Hamas como una fuerza combativa altamente entrenada, la realidad es que carece de formación militar, armamento convencional o un sistema sostenible, un sistema de sostenimiento del esfuerzo militar que sea aceptable. El real termómetro para las fuerzas terrestres israelíes será por tanto el Teatro de Operaciones libanés. Este teatro de operaciones no le trae al ejército israelí buenos recuerdos, pues allí fue donde se empantanó en 2006 justamente en una guerra contra Hezbollah. Ayer mismo, una fuerza de exploración israelí penetró tan solo 400 metros en territorio libanés y el balance fue escandaloso. 8 soldados muertos, 47 heridos y aparentemente un tanque israelí destruido. Es por ello que cualquier progresión por tierra que haga el ejército de Israel debiera implicar la creación de ejes de avance y un esfuerzo principal donde haya una real conjunción del poder aéreo y las fuerzas de tierra, y el objetivo sin duda alguna tendría que ser Beirut. Aún así, las operaciones terrestres son un gran interrogante para el poder israelí, más aún cuando, a pesar de los golpes israelíes, Hezbollah mantiene sus capacidades de combate terrestre prácticamente intactas. Estas capacidades de combate terrestre superan en número y calidad a las que Israel enfrentó en 2006 con resultados adversos para Tel Aviv. El actual Hezbollah tiene una amplia experiencia operacional traída de los campos de batalla de Siria, donde apoyaron al régimen en su guerra, al régimen sirio en su guerra contra el Daesh. El ejército libanés, por su parte, es un factor muy poco relevante, a decir verdad. Sin embargo, sumará capacidades a las de Hezbollah y también será un reto para Israel. Incluso, la actual crisis ha dejado al descubierto algo rarísimo, que el apoyo a Hezbollah desde hace rato
dejó de ser algo exclusivamente musulmán en el Líbano para incluir incluso sectores cristianos que en un discurso altamente nacionalista, cosa que en el pasado no hubiera sido para nada probable. Del lado iraní, los elementos operacionales son también interesantes. El prestigio iraní venía por el suelo luego de un extraño incidente donde murió el presidente de Irán. Después murió el mismísimo líder de Hamas, refugiado en Irán, y con la confianza de sentirse invulnerable y sin poder apoyar tampoco Irán decididamente a Hezbollah desde el Líbano. Por ello, la respuesta iraní sorprende por su metodismo y su paso a paso. Irán no se ha apresurado a lanzar ataques contra Israel, sino que ha pensado muy bien los pasos que ha dado. Incluso esto se reflejó en el primero de los grandes ataques masivos con misiles contra Israel. Hoy es posible afirmar que este primer ataque fue en realidad un ataque tipo test para medir las capacidades de los sistemas antiaéreos israelíes. Por ello, se emplearon misiles que tardaron horas en recorrer la distancia entre ambos países e incluso Teherán anunció sus intenciones de lanzar el ataque contra Israel cuando menos 3 días antes. Luego de este test, Irán pudo refinar sus blancos dentro de Israel y también calcular mejor el porcentaje de efectividad tanto de la cúpula de hierro como de la onda de David. Una vez recopilada esta información, se lanzó el ataque de hace un par de noches, donde a pesar de los esfuerzos de la oficina de prensa del ejército israelí que decía que no había ocurrido daños de importancia, muchos videos en redes sociales mostraban lo contrario, que decenas de misiles balísticos habían recorrido en solo 10 minutos la distancia entre Irán e Israel y estaban impactando en 2 bases aéreas israelíes y el cuartel general del Mossad. Esta capacidad de ataque iraní no significa una ventaja definitiva. Seguramente Israel podrá tomar contramedidas propias o apoyadas por Estados Unidos, lo cual obligará a Irán a poner sobre la parrilla a sus sistemas de armas estratégicos y más avanzados, con el riesgo de debilitar sus propias capacidades de disuasión. Más allá de esta discusión misilística y de ataques aéreos, una confrontación más profunda entre Irán e Israel no tiene mucho más que discutirse. Ambos países están lo suficientemente lejos el uno del otro como para pensar en operaciones terrestres entre ellos. Como dice el refrán, sin botas en el terreno no hay consolidación. Por otro lado, esperar una confrontación naval no es del todo viable en el Golfo Pérsico, dado el riesgo de tener un choque con fuerzas navales de otro país. Y desde el lado iraní, su marina tendría que desplazarse hasta el Mediterráneo, lo cual es materialmente imposible. Solamente una participación decidida de Estados Unidos cambiaría la baraja de opciones y pudiera facilitar una invasión iraní, por ejemplo, desde Irak. No obstante, falta mucho para que esta opción se dé en el corto plazo. Estados Unidos no ha hecho una acumulación de medios y de fuerza, y dada la influencia iraní sobre la población de Irak, dicha acumulación tampoco sería fácil. Muy seguramente, si Estados Unidos participa, lo haría desde sus portaaviones con poder aeronaval o desde unidades de superficie o de submarinas apostadas en el Golfo Pérsico y con capacidad de ataque de misiles. A manera de conclusión, podemos decir varias cosas. En primer lugar, que la escalada ha tomado unas dimensiones realmente preocupantes. Estamos muy cerca de una confrontación regional de gran escala. Que esta confrontación se configure depende del tipo de respuesta israelí al ataque misilístico de Irán. También depende de si Estados Unidos decide participar o no del nivel o también depende del nivel de agresividad de la posible respuesta que tenga Estados Unidos o el nivel de agresividad que se alcance en el Líbano actualmente entre Irán e Israel, entre Hezbollah e Israel, perdón. De manera que se jale a un torbellino de confrontación no solamente al Líbano, sino también a Siria y a Jordania. Aún así, ninguna de estas opciones se ha materializado por ahora. En segundo lugar, hasta ahora es claro que la ventaja la ha tenido Israel. Sin embargo, la pregunta de fondo es si Tel Aviv podrá sostener a largo plazo esta ventaja. Mi posición es que Israel no podrá sostener esta ventaja a largo plazo y que tanto Hamas como Hezbollah van a incrementar sus integrantes en respuesta al desproporcionado e indiscriminado empleo del poder israelí. Israel hizo que el radicalismo sea la mejor opción de personas que hoy ya no tienen nada que perder. En tercer lugar, es posible concluir que el apoyo de Estados Unidos a Israel se mantendrá, pero a regañadientes, y el criticismo a Israel se incrementará dentro del Departamento de Estado y dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos, más allá del criticismo que ya existe. La pregunta es si este criticismo va a implicar cambios de enfoque dentro de Estados Unidos.
En una cuarta conclusión está Rusia y está China. Hasta ahora han tenido roles moderados. Sin embargo, China está esperando hacer la gran respuesta a la tormenta ante un Estados Unidos disfuncional e incapaz de pacificar y estabilizar la región. Con esto, Pekín se proyectará como el gran solucionador de problemas en el sistema internacional, garantizando además su prevalencia en tres de los choke points más valiosos del mundo: Suez, Bab el Mandeb y el Estrecho de Hormuz. En quinto lugar, la confrontación entre Irán e Israel se escalará hasta que una de las dos partes se agote o se encuentre un nuevo mecanismo para lograr un equilibrio regional. En una sexta conclusión, Europa no solo es un convidado de piedra, sino que las guerras de Israel terminan perjudicando los intereses de defensa de Ucrania, por ejemplo. Hoy en día, la asistencia militar estadounidense a Ucrania está embolatada, ya no por falta de recursos, ya no por falta de plata. Plata sí hay. Lo que hoy no hay es stock militar, pues la producción que debiera estar en camino a Kiev y a Ucrania, hoy está en camino a Tel Aviv. El mismo Zelensky ha empezado a protestar justamente por esta ausencia de armas. Por último, están las Naciones Unidas, el gran inútil, y la organización tal vez más desprestigiada e inoperante del sistema internacional actual. Siendo justos, esta inutilidad no es causada por las mismas Naciones Unidas, sino porque sus mandatos basados en el derecho internacional están secuestrados por el poder de veto de algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En resumen, la ONU, bien gracias, alejada de todo. Aún así, nada de lo dicho acá es definitivo. El Medio Oriente es tan dinámico que en un par de horas todo este análisis puede terminar siendo ya obsoleto. Con esto termino y espero que les haya gustado. Como siempre, la invitación es para continuar con estos análisis, especialmente en el plano estratégico y en el plano operacional. Las lecciones que se pueden sacar de acá son tremendamente valiosas para el estudio de la guerra. Muchísimas gracias.